Ya, entonces vamos a utilizar la inicial de uno de nuestros nombres. ¿Sí? Si tenemos dos nombres, usamos la inicial y vamos a poner una cualidad. ¿Cómo es esto? Les voy a mostrar la presentación. Ya, podemos ver la presentación, ¿verdad? Y el tema que vamos a tratar ahora se llama inteligencia emocional. Y lo que vamos a hacer a continuación, un momentito, vamos a ver quién más quiere entrar, vamos a admitir. Ya, como les decía, vamos a empezar con una pequeña actividad, este tema que tiene que ver mucho con lo que estamos sintiendo en este momento, en este tiempo de pandemia que nunca nos ha pasado, por lo menos desde que he nacido, no ha sucedido aquello. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la actividad. Vamos a pedirles que sus micrófonos, por favor, los inhabiliten por un momento y cuando tengamos que participar vamos a habilitarlos, ¿ya? ¿Cuál es la actividad? Lo que vamos a hacer es vamos a renombrar nuestros perfiles, ¿no? En los tres puntitos que aparecen en la parte de arriba, vamos a hacer clic ahí y le vamos a poner otro nombre. ¿Cuál es este nombre? Nos vamos a dar un valor, una virtud, tomando en cuenta la inicial de nuestro primer nombre o nuestro segundo nombre, como el nombre que nos guste más, y vamos a ponernos una cualidad. Por ejemplo, mi nombre es Griselda y mi nombre empieza con la letra G. Entonces yo veo una cualidad en mí, que bueno, es modestia aparte, ¿no? Siempre hay que reconocer nuestras virtudes, y es que soy algo generosa con las personas, ¿no? No me gusta mirar solamente, quiero intervenir siempre. Entonces yo me voy a poner arriba, aquí en mi perfil, en mi renombrar, me voy a colocar generosa. Solamente por esta actividad, obviamente, ¿no? Y cada uno de ustedes cada uno va a hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Se ha entendido lo que vamos a hacer ahora? Entonces, en sus perfiles queremos ver, generora le he puesto, ¿no? Queremos ver una cualidad que los identifica, como adjetivo puede ser, como valor. Bien, a ver, Laura, ¿qué te vas a poner tú? Sonia, Alcira, a ver, vamos a participar. Les había pedido que para esta sesión necesito mucho que participen, que hablen. A ver, no estoy viendo el nombre de sus perfiles. Tienen que usar los tres puntitos que están arriba de su imagen. Ustedes suban con su mouse y van a aparecer tres puntitos azules. Hacen clic y va a aparecer un menú y le dicen renombrar. A ver, vamos, hagamos esa actividad. De momento solo estoy viendo mi nombre. A ver, Alcira, ¿dónde está tu...? Licenciada, no me salen los tres puntitos y no sé dónde ponerlo aquí en mi celular. ¿En tu celular estás? Sí, estoy en mi celular. Sí, licenciada, el mío igual no Ya, sale. entonces no Aquí pasa estoy nada. con él. Si estamos en la computadora podemos trabajarlo, caso contrario, pues simplemente vamos a asumir que tenemos una cualidad y que a partir de ella vamos a avanzar, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Entonces nuestra actividad ya la hemos realizado y eso es para poder identificarnos como parte de nuestra identidad, ¿no? Aquí le he puesto como el ejemplo que les puse mi nombre y una cualidad mía. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este taller? Vamos a conocer algunos pasos para gestionar nuestras emociones. Gestionar no es lo mismo que manejar, por si acaso, ¿sí? Gestionar significa, de alguna forma, canalizarlas y en base a lo que vamos a ir aprendiendo, tomar hasta el final. Esto es como un ciclo, ¿sí? Porque todo el tiempo repetimos. Entonces, primero tengo que saber de qué se trata, qué cosa tengo que canalizar, qué son las emociones. Tengo que reconocer qué tipo de emociones voy teniendo en mí y debo gestionarlas adecuadamente con ciertas herramientas que de pronto puedo aprender, buscar. Debo expresarlas, muy importante. Debo expresar mis emociones, no puedo callarme todo lo que siento. Y en base a ello, debo tomar ciertas decisiones que tienen que ver para que yo me sienta mejor. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Y en base a ello ahora vamos a ver qué es la inteligencia emocional, de qué vamos a hablar, a qué se refiere. Y vamos a empezar indagando un poco entre lo que
Lo que ha propuesto un famoso autor llamado Howard Gardner. Él ha propuesto la teoría de las inteligencias múltiples. Son 8 inteligencias múltiples, de las cuales rescatamos 2 para ver un poco lo que es la inteligencia emocional, que no es parte de este grupo de las inteligencias múltiples, pero tiene que ver con lo que es la inteligencia intrapersonal. ¿Alguien me podría decir qué es para ustedes la inteligencia intrapersonal? Viendo la imagen, un poco viendo el origen de la palabra intra, ¿qué significa? Interior. Interior, ¿no? Interior, aprender a conocer nuestro interior, a aceptarnos como somos. Por eso habíamos empezado con una cualidad nuestra, porque ¿qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto podemos decir que somos o no somos una u otra cosa? Podemos decir mucho de nosotros, quizá, pero también escuchamos lo que los demás dicen de nosotros y eso también nos tiene que ayudar a reconocernos. Y luego viene la inteligencia interpersonal. Aquí vemos el gráfico también, ¿no es cierto? Vamos a ver a unas personitas que se están queriendo ayudar. ¿Qué significará ahora si dice interpersonal? ¿Qué es inter? ¿Nadie? ¿Qué significa inter? Si intra es dentro, interior, inter Varios. es... Varios. Sí, pero inter en realidad significa hacia afuera, ¿no? Que tiene que ver con Sería nuestra relación con los demás. Una inteligencia interpersonal implica tener el conocimiento pleno, quizá, no sé si podríamos conocernos del todo como somos, pero de nosotros. Esa es una de las grandes inteligencias. Los grandes filósofos, los meditadores, los que están ensimismados tienen este tipo de inteligencia. La inteligencia interpersonal, en cambio, tiene que ver con socializar. ¿Cuánto puedo yo compartir con la gente? Hay mucha gente que se llama a sí misma, eh, hay un término que implica ser demasiado, eh, a ver, no se me ocurre en este momento, pero es como ir demasiado hacia afuera, o sea, socializar mucho con las personas. Entonces, a partir de estos términos vamos a llegar ahora a la definición de un otro autor, que en realidad es el precursor de la inteligencia emocional, y es Daniel Goleman, que nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, que tiene que ver con la inteligencia intrapersonal, pero también los sentimientos de los demás. Y entonces ahí surge la inteligencia interpersonal. Motivarnos y gestionar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Imagínense qué tan grande es esto. No parece simple, pero en realidad es complejo, porque nos cuesta socializar con nosotros mismos, aceptarnos. Imagínense qué tanto nos va a costar con los demás. Entonces, la inteligencia emocional es muy amplia. Y en base a esta definición que ahora hemos aprendido, vamos a tener conocimiento de que debemos tener autoconciencia, ser conscientes de lo que estamos haciendo, nosotros mismos, autorregulación, regular nuestras actitudes, equilibrarlas, motivación, tanto para nosotros mismos como para los demás. Tenemos que tratar de ser motivadores, motivarnos a nosotros mismos. Empáticos, viene de empatía. ¿Qué significa empatía? ¿Alguien sabe? Empatía. ¿Han escuchado esta palabra? ¿Les suena? sí, ponerse en el lugar del otro. Exacto. La empatía es ponerme en el lugar de otro, saber qué estará pensando, cómo estará, por qué actuará así, tratar de entender sus actitudes para poder aceptar, intentar aceptar por lo menos lo que hace y comprender. Y desde esa medida, pues tratar de socializar con la persona y entender sus acciones, sus actitudes. Y ello nos lleva a las habilidades sociales. Es muy difícil tratar con las personas, muy difícil socializar. Para ello tenemos que tener un trabajo, va a depender mucho de nuestra vida, cómo hemos crecido, cómo nos han educado. Y entonces todo esto tiene que ver con la inteligencia emocional. 2 autos que tienen que ver con nosotros mismos y 3 que van hacia los demás.
Y ahora vamos a conocer, como tenemos que ver las emociones y demás, tenemos que saber cuáles son nuestras emociones primarias y cuáles son las secundarias. En algún momento decimos, tengo un encuentro de emociones. ¿A qué se referirá esto? Aquí vamos a ver que existe una maraña de cosas dentro de nosotros. Y entonces vamos a ver cuáles son las emociones primarias. Existen 6, ¿no? En algún caso también se clasifica con solo 5. ¿Cuáles son estas? La primera generalmente no se la toma en cuenta, pero la vamos a tomar en cuenta. Y entre esas emociones está, por ejemplo, el miedo. El miedo que es muy natural en nosotros. ¿Será que es malo tener miedo? A ver, ¿quién puede decirme? Es No, malo tener miedo, no hay que ser miedosos. ¿Quién me puede decir eso? A ver, respóndame solamente. Sí, es malo tener miedo. O no, no es malo. A ver, Alcira, Son, Lourdes. No, no es malo tener miedo, licenciada. No, no es malo tener miedo. El miedo me hace más bien reaccionar, me hace actuar. Si no tuviera miedo, ¿qué pasaría? Si no tuviera miedo, por ejemplo, a quemarme, me metería al fuego, porque no tengo miedo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es malo tener miedo. El miedo es parte de la supervivencia. También la sorpresa. Fíjense las caritas, ¿no? Los emoticones que se llaman. La sorpresa. Wow, esto ha pasado. La alegría es parte de nosotros, que en algún momento lo sentimos. Tenemos una alegría inmensa y no sabemos cómo compartirla y demostramos que nuestra sonrisa, nuestros ojos brillan. El enfado, no vamos a decir que no mostramos nuestras caras. Todos tenemos una cara de enfado. Y se nota cuando una persona está enojada, se nota en la expresión, aunque no lo diga. Y obviamente también la tristeza. Y el asco es otra de las emociones básicas que también tenemos, que tiene que ver con tener cierta delicadeza con ciertas cosas que no toleramos. Hay personas mucho más melindrosas que otras, ¿no? Que tienen más asco a todo. Bien, esas son las emociones primarias. Y de estas derivamos a las emociones secundarias. Ahora vamos a conocer a unos personajes, creo que ya habíamos conocido en una película, no recuerdo qué se llama la película. A ver, alegría, tristeza, desagrado. ¿Alguien ha visto esta película? Ay, no recuerdo. Pero tiene que ver con nuestras emociones, ¿verdad? Intensamente. Intensamente, licenciada. Exacto, intensamente. Esa es la película. Entonces nos muestra alegría. Podemos ver ahí clarito cómo a veces en nuestro interior tenemos una serie de emociones encontradas. No sabemos cómo actuar, qué decir, pues de repente la tristeza nos invade y de repente la alegría llega. El desagrado, algo no nos gusta. Entonces se van mezclando y surgen otras emociones secundarias como de la alegría, el éxtasis, llegar a la plenitud de la alegría, de la felicidad que en ese momento podemos sentir. La tristeza nos lleva ¿a qué? A la melancolía, a la desesperación. Y entonces se van derivando, ¿no? El disgusto nos lleva a la intriga, no saber qué está pasando, qué va a pasar. El autoodio. Empiezo a tener un desprecio hacia mí misma, prejuicio. Pienso que todo está mal, ¿no? Esto que va a decir, qué me van a decir, prejuicios, va surgiendo a partir del disgusto. El temor, la furia. Miren que la furia abarca muchas más emociones, ¿no? La furia abarca justicia, traición, aborrecimiento, odiar, aborrecimiento, odio, rabia. La rabia es como lo máximo de lo que es la furia. Estas emociones se van dando en nosotros y por eso muchas veces no podemos actuar de una forma emocionalmente inteligente. No podemos ponernos en el lugar de la otra persona, no podemos tratar de entender por qué le pasa eso, porque nosotros mismos nos encontramos en una serie de situaciones complicadas en nuestro interior. En este sentido vamos a conocer ahora, por estas emociones, también en la inteligencia emocional tiene que ver mucho el cerebro. Por eso, si ustedes se han fijado en la portada, había un equilibrio entre lo que es el cerebro y el corazón. Entonces, tengo que, de alguna forma, ¿cómo canalizo mis emociones? ¿Cómo las regulo? ¿Cómo las gestiono? Pues a través del cerebro. ¿Y el cerebro qué? El cerebro nos dice que tiene 3 partes, yo no sabía. Ah, me he ido al otro.
Un momentito. El cerebro tiene tres partes. Dice. Vamos a empezar por el último, que nos indica que el cerebro... Un momentito, por favor, disculpe. Ya. El cerebro, la primera parte que tiene el cerebro se llama reptiliano. Esta parte del cerebro dice que es una parte primitiva, instintiva, atento a la huida y a la supervivencia. Corresponde a las emociones primarias, ¿no? Temor, sorpresa. Y entonces, en base a ello, empieza a actuar de una forma como que a la defensiva y escapa y trata de evitar cualquier tipo de emoción dañina para él. Y luego tenemos la parte del cerebro límbico, que es un poco más emocional. Ya aquí empezamos a pensar, no debería actuar así. Y entonces llegó al neocorte, tiene que ver con el nuevo cerebro, el cerebro pensante, que ya analiza las cosas, piensa antes de actuar. Y de ahí surge esta famosa frase o oración, piensa antes de actuar. No solo actúes al instinto, a la emoción, y en otros casos más vulgares le decimos a la hormona. No solo actuemos de manera hormonal, muchas veces nos quedamos en el cerebro reptiliano, nos dejamos manejar por esta parte de nuestro cerebro que no nos deja pensar adecuadamente. Y quizás si nos calmamos un poco, podríamos llegar al cerebro emocional y empezar a discernir un poco más de lo que está pasando, qué puedo hacer, y de pronto aparecer en el cerebro pensante y decir, voy a hacer esto, tomar decisiones con respecto a lo que estoy sintiendo. Este es el famoso cerebro triuno, que así se le llama. ¿Qué más vamos a decir? La respuesta de nuestro cuerpo ante las emociones. ¿Qué cosa nuestro cuerpo, cómo lo expresa? Hace rato habíamos visto unas caritas, ahora vemos muchas más. Y si se fijan, estas son características de nuestros emojis, ¿no es cierto? En los celulares, cuando estamos enojados, cuando estamos con frío, o sea, todas nuestras emociones se expresan en estas caritas. Y nosotros también hacemos eso, esos gestos. Aquí se ven unas caras un poco más o menos reales, caras pícaras, caras tristes, caras alegres, caras maliciosas inclusive, y caras tristes y todo. Nuestro cuerpo reacciona ante nuestras emociones. Alguna vez escuché que los ojos lo delatan a uno. Tú puedes estar sonriendo, pero tus ojos dicen otra cosa, tus ojos están tristes. Y es que también dicen que los ojos son como el espejo del alma, de lo que sentimos en el fondo. Cuando tú ves a la persona que quieres, tus ojos brillan. Y es que tus ojos no te van a traicionar. Tú puedes tratar de disimular, pero tus ojos ya te lo han dicho. Entonces nuestro cuerpo reacciona a las emociones que tenemos. Y en base, bueno, algunas veces eso no puede engañar a nadie, ¿no? ¿Qué estrategias tendríamos que tomar? Entre las estrategias que vamos a tomar en cuenta para esta gestión de emociones, uno se llama el semáforo emocional. Es como un semáforo, ¿no? Primero, pare, piense, actúe. Eso nos está diciendo. ¿Qué dice el semáforo según el reglamento o la ley ¿qué es? De tránsito? ¿Qué nos dice? El rojo nos dice pare, alto, ¿verdad? Tenemos que detenernos. Y el amarillo dice precaución, va a cambiar el color, no sé, algo nos está diciendo. Y el verde, avance. Entonces es muy similar. Cuando yo estoy sintiendo una mezcla de emociones, en algún momento debo parar, debo pensar y luego debo actuar. Y nuevamente surge el pensar antes de actuar. Muy difícil, a veces nos quedamos en el reptiliano y no, y actuamos y arremetemos y decimos las cosas que pensamos que sentimos, pero sin pensar en los demás. No estoy pensando en cómo se va a sentir, qué va a decir, qué va a pensar. Solamente me interesa lo que yo pienso, lo que yo siento. Entonces en ese momento debería detenerme. Existe inclusive la respiración en 4 tiempos.
Respira, respira, te dicen, ¿no? Alguna vez habrán escuchado ustedes, cuando están enojados, quizá les han dicho que primero deberían respirar antes de actuar. A ver, ¿qué otro tipo de estrategias y herramientas conocen ustedes que alguna vez les han dicho, les han sugerido, les han aconsejado? ¿Alguien podría participar? ¿Nadie? A mí, licenciado. ¿Qué te han dicho? Hola. Sí, te escucho. Era un termómetro de emociones, ¿Ya? digamos, nivel más bajo, digamos, era el de calmarse, el nivel más mediano, digamos, que tendrías que controlar, que estás medio alterado y que cuando es más arriba, que estás bien enojado, digamos. Ujú. Tenías que identificar el termómetro y ir a ponerte al lado de qué emoción es la que tienes ahora. Entonces, hacíamos ese juego, digamos, qué emoción teníamos que acercarnos ahí para ver en qué estado estábamos en ese instante. Y eso era un controlador de emoción. ¿Ya? Como midiendo, ¿no? Estás muy enojado, hay que tomar estas medidas. Como cuando tenemos fiebre y tenemos que tomar un medicamento para llegar a un extremo. Es algo similar. Es muy difícil, pero ¿no? Es muy difícil reconocer cómo estamos. Sí, sí, estoy bien. No, sí, estoy mal. Sí, estoy enojada. Es difícil. Mientras no reconozcamos mal, no lo vamos a poder tratar. ¿Sí? Hay que reconocer lo que está pasando, hay que reconocer que estamos mal y entonces en base a ello vamos a tener obviamente una medicina con la cual tratarnos. Bien, esta es un ejemplo de cómo podríamos tratar de calmarnos y poder llegar a nuestro neocórtex, a nuestro cerebro pensante, para tomar las decisiones adecuadas. Ahora vamos a ver las expresiones de las emociones con la comunicación asertiva. Alguien me puede decir, ya, pero un poco la imagen nos ve, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué es la comunicación asertiva? ¿Qué es la asertividad? ¿Alguien ha escuchado esta palabra? Creo que alguna vez se los mencioné, ¿no? A las chicas que están en segundo. No sé si se acuerdan. A ver, vamos a ver lo primero que nos dice. Primero uno, son tres cosas que debo tomar en cuenta para la asertividad. Muy difícil ser asertivos, chicas, chicos. Expresa cómo te sientes. Uno, expresa. Tú tienes que decir lo que piensas. Ya, bien. Dos, manifiesta lo que piensas. Manifiesta, o sea, expresa. No, no, no me gusta esto. Esto es lo que está pasando, no está bien. Porque ya lo he dicho, ¿no? Esto está pasando. ¿Qué es para mí eso? Lo expreso, lo manifiesto. Y di lo que quieres que suceda. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué propones para que eso no pase? No te tienes que quedar con el simple reclamo o la simple manifestación de tu pensamiento. Tienes que proponer algo. Entonces, la asertividad consiste en decir lo que pienso, pero muy importante, sin agredir a los demás y tampoco sin someterme a sus caprichos o a sus intenciones. No, tampoco puedo someterme a aquello. No puedo ser ni agresiva ni pasiva. Imagínense, ¿cómo? Ni agresiva. Si no soy agresiva, me someten. Y si no soy pasiva o si soy muy pasiva, o si soy pasiva, igualmente, ¿no? O sea, soy pasiva y la gente se aprovecha. Soy agresiva, soy la temida, la mala, la bruja. Pero entonces, ¿qué debo hacer? Debo colocarme en un medio. Aquí sí debe existir un punto medio. No debo agredir, pero tampoco debo dejarme agredir. Y también hay otra frase que dice, debo decir no, pero de la forma adecuada. No simplemente es no, así, al final es no, pero la forma como lo vas a decir, vas a expresar tus motivos por los cuales dices no, va a marcar mucho la diferencia. Entonces, esta es la asertividad, saber decir lo que pienso, pero sin agredir a los demás, sin pisotear sus derechos,
pero tampoco sin exagerar en sus obligaciones o lo que ellos merecen. Muy importante la comunicación asertiva para la inteligencia emocional. Ahora, cuando ya sabemos, expresamos nuestros sentimientos, debemos tomar decisiones frente a ello. Y para esta toma de decisiones existe una palabra que de pronto tampoco es muy conocida, pero es tan linda, tan lindo su significado y quizá muchos de nosotros nos vamos a identificar. La resiliencia. ¿Qué significa? Fíjense el gráfico. Es una esponja, ¿no? Una esponja que la estrujan y cuando dejas de estrujarla, la esponja vuelve a su estado natural. O no, o se queda estrujada. No, ¿verdad? Vuelve a su estado natural, como si nada hubiera pasado. Entonces, eso es lo mismo. La resiliencia es la capacidad que uno tiene o una persona tiene para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, quizá una pérdida, la pérdida de un ser querido por otras circunstancias, cosas que te pasan de forma, o sea, que tú consideras que son malas, que te han dañado, que te han destrozado el corazón y el alma. Y entonces surge la resiliencia. Tengo que tomar la decisión. Aquí también surge el término de, esto me afecta en la medida en que yo lo permito y hasta donde yo lo permito. Si yo permito que vaya más allá, pues es mi decisión. Mucho tiene que ver con la forma como yo asumo aquello. Y entonces la resiliencia surge como algo mágico. Y quizá muchos de nosotros ya lo hemos visto, lo hemos vivido. Y sabemos que sí, que evidentemente existe esa capacidad de superar circunstancias difíciles en la vida. El adjetivo resilientes. La persona que actúa así es resiliente. Bien, entonces también ahora vamos a hacer algunas recomendaciones al respecto de esto que acabamos de escuchar, de nuestras emociones. ¿Cómo tendría que yo actuar frente a los demás? Es muy difícil, chicos. Bueno, uno habla con conocimiento de causa. Nadie puede decir, no, se puede, sí, pero necesitamos mucho trabajo, necesitamos mucha fuerza de voluntad, ¿no? Y entre esos está manejar el famoso estrés. Ese sí lo tenemos que manejar. Tenemos que saber cuándo hacerlo a un lado, ver algunos mecanismos de que no nos estresemos porque aquello nos conlleva a ciertas emociones negativas en nuestro ser. La autoaceptación y adaptación. Ahora nos vamos a este, la adaptación. ¿Qué significa? A ver, la adaptación tiene que ver con adecuarnos al lugar, en el momento y la circunstancia en la que estamos. Siempre van a haber cosas que no nos van a gustar. No me gusta esto, no me gusta aquello, y no por eso me voy a escapar de todo lado. Tengo que aprender a adaptarme a las circunstancias. Y ahora mismo, en este tiempo de cuarentena, estamos tratando de adaptarnos a nuestro encierro. Qué paradójica es la vida. ¿Cómo es que no quiero quedarme en casa cuando tengo que ir a trabajar? Ay, tengo que ir a trabajar. Pero ahora no debo ir, porque allá afuera hay cosas que me pueden hacer daño, me pueden enfermar. Y entonces me tengo que adaptar a mi nueva vida, adaptarme al encierro de una forma adecuada, tratar de hacer las cosas amenas, no aburrirme. Ustedes se han fijado al principio de la cuarentena, cuando pasó un mes, había unos memes en el Face, donde ya pasado un mes, la familia ya está empezando a agarrarse de los pelos, de las greñas, porque la convivencia familiar se ha hecho difícil, puesto que no hemos podido adaptarnos a la situación en la que nos ha tocado vivir. Esta es una situación, mañana pasado será otra, en el mundo laboral. La palabra clave es adaptarnos, y en base a esa adaptación no significa que vamos a aceptar humillaciones. No significa eso. Adaptarse significa que tú de alguna forma tengas que cambiar eso que para ti no es conveniente, te hace daño. Cambiar, pero de una forma inteligentemente emocional, tratando de siempre llevar por delante cómo eres tú
entenderte tú, aceptarte, pero también tratando de aceptar a los demás y tratando de buscar sus máximas capacidades para que surjan. La empatía, muy importante. La empatía nos hace grandes personas, pero también a veces nos hace vulnerables frente a ciertas actitudes negativas de otras que se aprovechan. Tienes que saber también en este momento colocar lo que dijimos hace un momento, la asertividad. Saber que tienes que decirle no, pero de la forma correcta, sin dañar su integridad personal y emocional, pero que entienda que es no. Ahora, si no lo entiende, bueno, pues no puedes hacer más. Tú ya has puesto de tu parte y ya has tratado de tratar de relacionarte adecuadamente con esa persona. Bien, de esta forma hemos sintetizado, ¿no?, la parte de este tema que es la inteligencia emocional. Repito, muy importante que nos adaptemos, nos aceptemos, seamos empáticos, comprensivos y también asertivos. ¿Sí? Tratemos siempre de ser asertivos para con nuestra familia, nuestro barrio, la sociedad en conjunto. Las acciones que las personas tienen que responder a ciertas cosas, vivencias que han tenido. Y de esa forma quizá podríamos tratar de comprender a más personas. Bien, eso es todo. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, me gustaría que la exprese ahora, por favor. Y así podríamos, aquí nos vamos a sacar una fotito. Me gustaría ver sus caritas lindas, si es posible. Necesito tener un registro. Un ratito nada más. A ver, 1, 2, 3. A ver, ¿dónde están? No veo a todos. Ahí está Lourdes. Un ratito más, por favor. Ahí está Ara Claudia, ¿dónde estás? Dayana, no te vayas. Alcira, no te vayas. Ya, Gris, hola. Mi tocaya está en sala. Gracias, ya. A ver, bueno, 1, 2, 3. Muchas gracias. Hola, Gris. Ahí está mi tocaya. Un momentito. Ay, no se ha habilitado. Quiero nuevamente la foto. Bien, ¿alguien quisiera decir algo al respecto? Claudia, tal vez. ¿Alguna anécdota de cómo ustedes realmente se sienten inteligentes emocionalmente? ¿O nos falta trabajar en este aspecto? ¿Qué dicen? A ver. Buenas noches, licenciada. ¿Sí? Que Dios la bendiga. Muy interesante su ponencia. No te he reconocido tan formal. Gracias. Estaba muy interesante y me ha alimentado más de los conocimientos que nos ha impartido y lo voy a practicar. Esas emociones voy a tratar de controlarlas. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes. Y gracias, que siga con su labor, licenciada. Gracias. Gracias, Gris. De verdad, agradezco mucho la participación de todos ustedes. Y bueno, si tenemos otra oportunidad de trabajar otro taller y ustedes quisieran participar, pues me dicen y podemos trabajar algo juntos. ¿Está bien? Bueno, entonces, de momento, eso es todo. Si no tenemos más aportes ni preguntas, cesaríamos nuestra sesión y nuevamente les agradezco por todo. ¿Bien? Gracias. Muchas gracias, licenciada. Ya nos vemos. Gracias, Hasta luego. licenciada. Hasta luego.